Hola, buenas tardes o buenos días. Eh, Nosotros somos la ficha TEDIMS 15 y vamos a hablar sobre la comunicación digital. Nuestro grupo está conformado por Rantes David Rodríguez, mi persona, y Daniel David Frey de León. La modulación digital se divide en cuatro tipos, que es la PAM, la PCM, la PPM y la PWM. Y la radio digital se divide en tres, que es la ASK, PSK y QAM. Debemos resaltar que la PSK se divide en tres, que es la BPSK, la 8PSK y la 16PSK. Bueno, en la introducción nosotros nos basamos que en el año 1703 Leibniz Gottfried Wilhelm representó el código comúnmente llamado binario, usando los números 0 y 1. La comunicación analógica es un método de comunicación para transmitir voz, datos, imagen, y la comunicación digital es la transferencia física de los datos, o sea, un flujo de bits digital sobre un punto de punto A o medio de transmisión, punto a múltiples herramientas como medios digitales corporativos, análisis e internet y redes sociales, aplicaciones, plataformas de gestión de procesos y hasta capacitaciones. Son argumentos para que las empresas estén conectadas con la comunicación digital. La comunicación digital ha avanzado cada vez más y en la actualidad está más profundizado y utilizando la comunicación analógica. La modulación por amplitud de pulso o PAM es la modulación es la más sencilla de las modulaciones digitales. Consiste en cambiar la amplitud de una señal de frecuencia fija en función de símbolo a transmitir. En la modulación por amplitud de pulsos, la señal no necesariamente es de dos niveles, sino que el nivel de la señal puede tener cualquier valor real. Si bien la señal es discreta, en el sentido de que se presenta a intervalos definidos de tiempo, con amplitudes, frecuencias o anchos de pulsos variables. Ahí podemos ver la imagen de la amplitud de modulación de pulsos cuando es señal análoga y señal PAM. La modulación por codificación de pulso o PCM. Este tipo de modulación sin duda es la más utilizada de toda la modulación de pulso. Es básicamente el método de convención de señales analógicas a digitales. PTM siempre se conlleva a modulación previa de amplitud de pulso. En algunos lugares se usa el término MIC, que es modulación por impulsos codificados, aunque es de uso común. El término es incorrecto. Pulso e impulso son conceptos muy diferentes, al igual que codificación de pulsos y pulsos codificados. Un concepto extra es que la modulación por codificación de impulsos es un método de modulación mediante el cual las ondas analógicas continua se transmite en un modo digital. La modulación por posición de pulsos o PPM es donde la amplitud y el ancho son fijos y la posición es variable. Es un tipo de modulación en la cual una palabra de m bits es codificada por la transmisión de un único pulso que puede encontrarse en alguna de las display style posiciones posibles, donde n corresponde al tipo de modulación ppm, n ppn. Si esto se repite cada x segundos, la tasa de transmisión de m o x bits por segundo. Este tipo de modulación se usa principalmente en sistemas de comunicaciones ópticas, donde tiende a haber poco o ningún tipo de interferencia por caminos múltiples. Ahí podemos ver representación gráfica de una modulación por ppm, donde todos los niveles altos tienen el mismo ancho de pulsos, pero con una posición distinta. La modulación por
por ancho de pulsos PWM, también conocida en sus siglas en inglés Pulse Width Modulation, de una señal o fuente de energía. Es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, una senoidal o una cuadrada, por ejemplo, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Vemos la gráfica de una modulación por ancho de pulsos. La modulación por desplazamiento de amplitud ASK es una modulación de amplitud, como su nombre lo indica, donde la señal moduladora, o sea los datos, es digital. Los dos valores binarios 0 y 1 se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea 0. Es decir, uno de los dos dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora o amplitud constante y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora. En este caso, la frecuencia de la fase se mantiene constante. La modulación en ASK no es otra cosa que una variante de la modulación en AM que se adapta perfectamente a las condiciones de los sistemas digitales, además de que le permite trabajar sobre una sola frecuencia de transmisión en vez de tener que lidiar con pulsos cuadrados que contienen componentes en todas las frecuencias del espectro. Ahí podemos ver la señal portadora, señal moduladora y señal modulada. Desplazamiento de fase PSK es una modulación de fase donde la señal moduladora, o sea los datos, es digital. Existen dos alternativas de modulaciones PSK, que es la convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase, y la diferencial, en la cual se consideran las transiciones. Las consideraciones que siguen a continuación son válidas para ambos casos modulación PSK, como es quitar la señal portadora, señal moduladora y señal modulada. La modulación de desplazamiento de fase 2PSK este esquema es la modulación de desplazamiento de fase de dos símbolos. También se le conoce como 2PSK o PDK. Es la más sencilla de todas, puesto que solo emplea dos símbolos, con un bit de información cada uno. Es también la que presenta mayor inmunidad al ruido. Puede que la diferencia entre símbolos es máxima, o sea 180 grados. Dicho símbolos suelen tener un valor de salto de fase de 0 grados para el 1 y 180 para el 0, como se muestra en un diagrama de constelación. En cambio, su velocidad de transmisión es la más baja de las modulaciones de fase. En presencia de un desplazamiento de fase introducido por el canal de comunicaciones, el demodulador de BPSK es incapaz de determinar el símbolo correcto. Debido a esto, el flujo de datos es codificado en forma diferencial antes de la modulación. BPSK es funcionalmente equivalente a la modulación 2QAM. PSK de 8 fases, 8 PSK. Un PSK de 8 fases o 8 PSK es una técnica para codificar M audio en donde M es igual a 8 con un modulador de 8 PSK. Hace 8 posibles fases de salida para codificar 8 fases diferentes. Los bits que están entrando se consideran en grupo de 3 bits llamado 3 bits, o sea 2, 3 es igual a 8. PSK de 16 fases o 16 PSK. El PSK de 16 fases o 16 PSK es una técnica de codificación M audio en donde M es igual a 16. Hay 16 diferentes fases de salida posibles. Un modulador de 16 PSK actúa en los datos que están entrando en grupo de 4 bits, o sea, 2 cuartos es igual a 16 bits, llamado quabits, bits en cuadra. La fase de salida no cambia hasta que 4 bits han sido introducidos al modulador. Por tanto,
La razón de cambio de salida y el mínimo ancho de banda son iguales a un cuarto de la tasa de bits que están entrando. Ahí vemos los 16. Ahí vemos la PCK de 16 fases, los códigos de bits y las fases. Modulación de amplitud en cuadra o QAM es una técnica que transporta dos señales independientes mediante la modulación, tanto en amplitud como en fase de una señal portadora. Esto se consigue modulando una misma portadora desfasada en 90 grados. La señal modulada de QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral con portadora suprimida. Ahí vemos la imagen y aquí es la bibliografía donde encontramos las imágenes y los tipos de concepto de cada una de ellas. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.